Vamos a empezar con el signo de Aries. Empecemos con Aries. Ya hablamos generalidades, ahora vamos signo a signo. Recuerden que es el ascendente primero. Para ascendentes en Aries o personas que tengan la luna o sean de signo Sol Aries. Es un horóscopo del 6 al 12 de octubre. ¿Qué ofrece para Aries? Bueno, Aries, ustedes son los que encabezan la semana. Aries, flojitos y cooperando. Aries, ustedes son los que tienen la semana del siglo. Si hay una semana del año, óigase bien, Aries, una semana del año que les viene muy bien a ustedes es esta. A partir de mañana, lunes 6, es esta que empezamos, porque es la primera luna llena del año 2025. Entonces, no es cualquier cosa. Es la primera luna, sí, yo sé que estamos a 5 o 6 de octubre, mañana, pero es la primera luna llena que se da en su signo. ¿Qué significa esto para el primero del zodiaco, que es Aries? Entendiendo que su planeta Marte está en Escorpio. Muchísimas cosas al mismo tiempo, Aries. Ay, Javier, pero dilo ya, pero ¿qué es? De más. Primero, primer tema. Esta semana ponte algo para iniciar. Necesitas iniciar algo. No tiene que ser una relación, no tiene que ser un negocio, no tiene que ser X cosa. Cada uno de ustedes que son ascendentes en Aries, cada uno de ustedes que son Sol Aries o Luna en Aries, cada uno de ustedes debe saber qué sería bueno iniciar. ¿Qué siente usted, Luna? La Luna es muy de sentir. ¿Qué siente usted como ascendente en Aries que debe iniciar y ya no procrastinar más? Ese es el tema, ese es el punto. ¿Qué has venido? Recalcula, recapacita, empieza como a devolverte enero, febrero, marzo, abril, hasta ahora, hoy domingo 5, y como que sea esta semana que tú digas, ya no más, esto lo he venido posponiendo, esto lo he venido atrasando, esto le he dicho que no, esto me he hecho el loco, me he hecho la loca, lo dejo para después, no lo termino, no sé si sea iniciar a leer un libro, iniciar a estudiar algo, iniciar de pronto definir algo con una persona, no lo sé. Pero eso cada uno de ustedes sí saben que está. Estas energías les pide esa acción, esa inmediatez, a avanzar en eso que se ha tenido ahí, pero que no se ha logrado concretar, que no se ha logrado llevar. Una de las posiciones muy favorables va a ser Mercurio, que les ayuda también a entrar en esa introspección al estar en el signo de Escorpio, que es el segundo de Aries. Es como si Escorpio fuera la segunda cara o la cara oculta de Aries por aquello de que su planeta regente es Marte. Entonces, Marte es un planeta que está en dos direcciones, en Aries, que es muy fuego, pero por esta época se ubica en Escorpio, como en la otra cara de la moneda que Aries no suele ver. Y Mercurio al entrar allí les hace esa invitación de, mira, ya está aquí, ya es momento de actuar, de hacerlo. Tienen algo muy positivo y es todavía la visita de Neptuno, que al estar en esos primeros grados y Saturno cerrando tantas cosas, es el momento de poderlo concretar o de poderlo llevar a cabo o de poderlo terminar, finiquitar esas cosas. Hay un tema tenso para Aries, yo sé que algunos de ustedes que son muy técnicos ya lo deben saber, y es el aspecto que se está formando entre Júpiter y Quirón para Aries, y esto conecta mucho con dolores del pasado. Hay ciertas heridas que Aries viene cargando. Cada uno de por sí tenemos a Aries en una zona de nuestra vida, todos, así no seamos de signos o ascendentes en Aries. Cuando Quirón está en Aries es como saber que eso está ahí pendiente, saber que esto me está doliendo, saber que este es el pedacito de mi vida que yo no he logrado sanar. Eso es Quirón en Aries, es muy fácil de identificar. Usted cierra los ojos y usted se pregunta, hace esa introspección y dice, ¿cuál es la parte de mi vida que yo le doy y le doy y le doy vueltas? Mastico y mastico y mastico esa herida, pero no logro pasármela. Y cada vez que logro, me la trato de pasar, vuelvo y la vomito, vuelvo y la saco, vuelve y me duele, vuelven y aparecen otras cosas distintas, como nuevas. Júpiter en la posición que está lo agranda. Júpiter desde Cáncer en la casa 4 para Aries lo empieza a hacer más evidente. Es como la famosa frase de ¿me metieron el dedo en la llaga? O eso, meter el dedo en la llaga, me duele, donde me está doliendo quizás. Algo que tenga que ver con el pasado. Por lo general, Quirón evoca a dolores del pasado. Y Júpiter en Cáncer en la casa 4 para ustedes los arianos
Es una semana también de decirle, mire que esto está ahí y relaciona mucho con temas de atrás, de dónde vienen, de la nacionalidad, del país, del origen, de la familia, algo, alguna herida que se relaciona por ahí. Aprovechen esta semana con la luna llena que les da Aries para iniciar, como la vida les está pidiendo también un inicio con Marte en la posición de la casa 8 en Escorpio, pues que tomen ustedes esa vocería y esa valentía. Aprovechen también que tienen la visita de un asteroide que se llama Ceres, y por lo general cuando Ceres visita nuestra casa o visita algún signo del zodiaco, pues logra facultarlo de esas cualidades para poder sanar o iniciar cosas nuevas. Inicien ese proceso de sanar para que puedan cortar o por lo menos empezar a liberar todas esas cargas emocionales o situaciones del pasado que lo único que hacen es estar ahí y molestar, molestar y dañar un poco el ambiente del hoy. Ese es un mensaje muy contundente para Aries. Hay otra cosa. El Sol se ubica en la casa 7 para ustedes los de signo Aries. ¿Qué puede traer un sol en la casa 7? Un sol en la casa 7 siempre los faculta para mirar al frente, mirar a los demás. También es una manera en que el universo les dice esta semana, pues muy bonito que se empoderen, se llenen de energía, pero también tengan en cuenta otros puntos de vista. También tengan en cuenta la pareja, también hay que mirar al frente. Mirar al frente es mirar al otro. Pueda que por esta época, con tanto que ha vivido Aries y desde el año pasado y tantos eclipses y demás, pues Aries como que prefiera, o ascendentes en Aries prefieran estar como solitos. Aquella frase quizás de que solo estoy mejor o sola estoy mejor que mal acompañada. Pues esta luna llena los invita a ver esa otra cara, a ver esa otra parte de hasta dónde me estoy escondiendo o hasta dónde estoy colocando barreras al otro y me voy alejando y me voy alejando y me voy neptunizando. Neptuno está todavía en su signo, está en los primeros grados. Cuando Neptuno visita un signo, por lo general, en los primeros grados, da mucha idealización y mucho Neptuno, ¿no? Me neptunizo, me voy, me aíslo, considero que solo puedo. Ese es un eslogan de Aries, yo solo puedo, yo sola puedo, que está muy bien, ¿no? Está muy bien este proceso de generarlo, pero también vale la pena preguntar, ¿con quién estoy compitiendo o contra quién estoy compitiendo? ¿Conmigo misma, conmigo, con el otro? ¿Qué función tiene el otro en mi vida? Yo creo que ahí es donde el sol también hace esa invitación y quizás ese equilibrio a generarlo en la vida para ascendentes en Aries, soles o lunas. Una excelente semana para aprovechar la luna llena y poderlo marcar de una manera diferente. No olvidándose que Júpiter en la casa 4 pide sanar cosas de la raíz del pasado o, por qué no, temas de mamá y papá, que es donde finalmente todos venimos. Y ahí es donde se han generado las huellas más grandes que se pueden tener como heridas de abandono y demás. Lo peor que puedes hacer, Aries, es mirar al pasado con rencor o mirar al pasado esperando que alguien de allá se mueva para mover algo acá. Eso no funciona así. Pues muy bien, yo creo que está claro. ¿Hay Aries por acá? Miremos si hay Aries. A ver, si hay, Luciana dice que es Aries, muy bien. Angie, me encanta la astrología, es un manual de entendimiento de vida y tú lo explicas muy bien, gracias. Angie, qué bonito, a mí también me fascina la astrología. La verdad es que mi vida no volvió a ser la misma desde que aprendí astrología. No volvió a ser la misma, definitivamente no. Marca un antes y marca un después. Cuando nosotros aprendemos a utilizar la astrología de esta manera viva para la vida, para nosotros, para saber y tener esa capacidad de autoconocimiento, nos cambia. Y entre más la conozco y entre más la trabajo y entre más la enseño en los grupos, con ustedes, con las consultas, los que han estudiado conmigo astrología desde el nivel 1 hasta terminarla completa, sabemos que la astrología es una herramienta invaluable. Invaluable, es un mapa. Saberla digerir para la vida definitivamente nos cambia para mejorar, nos cambia para comprender, logramos entender el otro, logramos tener una visión, sabemos y comprendiéndome a mí es que logro aterrizar y decir, de razón esta persona es así. Cuando ya aprendemos astrología, cuando ya conocemos nuestra carta astral, pues nos da la curiosidad y empezamos a mirar a los demás. Y cuando le miramos la carta a nuestra mamá, le miramos la carta a nuestro papá, le miramos la carta a nuestros hermanos,
terminas por sentarte y decirte en el lecho, claro, de razón que es así, de razón que es así, de razón que actúa de esa manera, por eso es tan miedosa, por eso es tan miedoso, por eso habla así, por eso me dijo esto, por eso me crió así, por eso estuvo, por eso se fue, por eso. Y cuando todos esos por eso en nuestra vida aparecen, pues descansamos. Nos liberamos de una cantidad de cargas y de culpas y de cosas y de egos y de que hasta que venga y me pida perdón y es que, ¿puedes creer lo que no me ha pedido perdón? ¿Te imaginas que hizo tal cosa? Soltamos todo ese lastre, toda esa basura, que eso no sirve para nada. Dejamos de quitarle tanto y adeudarle tanto a los otros y estar llevando tantas cuentas y a la final del día, comprendiendo nuestra propia carta natal, nos damos cuenta que están en las mismas que nosotros. Buscar conocerse, amarse, ser mejores, a la final están en lo mismo. Entonces, para eso sirve la astrología. Mira, Angie, qué gracias. Leí el comentario de Angie y me devolvió a ese proceso. Qué bonito. Entonces, para eso es que nos sirve la astrología, para nada más. Para eso sirve la astrología, para conocerme, darme cuenta mínimamente qué soy, qué estoy haciendo, qué vine acá, el manual de la vida. Y cuando hacemos eso, pues nos queda más fácil entender al otro, conocer y sacarle la sustancia al otro. Pues claro, ¿qué me iba a dar si mírale la carta? Ya entendí. Quitamos ese velo de que perfeccionismo, de que mi papá tendría, mi mamá tendría, no, el otro no tendría. Pero bueno, muchas gracias por ese mensaje.